Bueno, el Club Ciclista Campo Claro, al día de hoy somos unos 346 socios, somos 12 personas en la Junta, desde el año 86-87 nos configuramos como club, desde aquellos años hacia aquí hemos llegado a tener equipo prácticamente en todas las categorías menos la profesional, y al día de hoy, después de veintitantos años, seguimos teniendo un equipo élite sub-23 que participamos en la Copa España, todo el territorio español, en carrera de un día, por eso. Somos equipo de formación prácticamente para eso, para que cuando salga alguien pueda dar el salto al profesionalismo. El tema está de que el ciclismo no está tan bien pagado como el fútbol. Aquí si hay un ciclista que vale, salta a la categoría superior, pero no recibimos ningún derecho, ningún dinero por formación, pero es lo que nos ha tocado, es el deporte que hacemos, ¿no? Hombre, el ciclista, hay gente que de aquí de Tarragona se ha ido a Francia a ver el Tour. O sea, ahora lo tenemos en casa, es ponernos en el mundo. O sea, y lo tenemos aquí, en la puerta de casa, a 1 kilómetro lo tenemos. Sin lugar a duda para nosotros es el sumum de nuestro deporte, ¿no? Y creo que la gente está con esa ilusión. Yo tengo contacto con muchísima gente y yo sé, viene un grupo concretamente de Cádiz, que son veintitantos ciclistas, simplemente para ver la salida aquí. O sea, eso tiene mucho tirón, ¿no? Hombre, esa es una de las finalidades que realmente nos gustaría que ocurriera, que se motivara a esos chavalines y chavalitas que tienen mucha ilusión por ese ciclismo que les gusta y tal, y a ver si es verdad que es un impulso a volver a conseguir tener escuela de ciclismo, que no la tenemos porque los padres consideran que es muy peligroso el ciclismo. Bueno, sí que es verdad de que se ha vuelto más peligroso por la cantidad de vehículos que hay, porque no tenemos los circuitos con cierta seguridad o la seguridad que nos gustaría. Eso es palabras mayores. Vamos a ver, el ciclismo como deporte es un deporte caro. O sea, no nos vamos a descubrir, es un deporte caro. O sea, si hoy día las bicicletas antes costaban 4, hoy día una bicicleta muy normalita te está costando 3.000, 4.000 euros. O sea, entonces, no todo el mundo tiene esa oportunidad.